Heath Ledger, un nombre que resuena en la historia del cine, un nombre que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Su interpretación del Joker en The Dark Knight es legendaria, una actuación que redefinió el personaje y dejó una marca indeleble en la industria. Una actuación visceral, perturbadora, inolvidable. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada por Ledger como el Joker resonó con una intensidad que pocos han logrado. Pero detrás de la máscara del caos se escondía un hombre consumido por su propia oscuridad, un hombre que luchaba con sus propios demonios internos, un artista que se entregó por completo a su arte hasta las últimas consecuencias. Su dedicación y pasión eran evidentes en cada papel que interpretaba. Ledger se sumergió en la mente del Joker, se aisló del mundo, se convirtió en un fantasma. Su compromiso con el personaje fue tan profundo que comenzó a perderse en él. Su diario se transformó en un mapa de su descenso a los infiernos. Cada página escrita era un reflejo de su lucha interna y su búsqueda de perfección. Un testimonio escalofriante de la lucha interna de un actor que se atrevió a mirar al abismo, un abismo que, lamentablemente, lo consumió. La genialidad de Ledger tuvo un precio, su salud mental se deterioró a medida que se adentraba en la psique del Joker. La intensidad de su interpretación comenzó a afectar su bienestar. La línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa. Ledger comenzó a perderse en el personaje, confundiendo su propia identidad con la del Joker. ¿Hasta qué punto la intensidad de su interpretación lo consumió? ¿Cuánto de sí mismo sacrificó en nombre del arte? El legado de Ledger es complejo y trágico. Su talento y dedicación lo convirtieron en una leyenda, pero también lo llevaron a su destrucción. Su muerte prematura lo convirtió en un mito que sigue vivo en la memoria de sus fans y en la historia del cine. Nos dejó con una pregunta inquietante. ¿Cuál es el límite entre el arte y la locura? ¿Hasta dónde puede llegar un actor en su búsqueda de la perfección sin perderse a sí mismo? Heath Ledger no se conformó con interpretar al Joker, quería ser el Joker. No era solo un papel para él, era una transformación completa. Se aisló durante meses en una habitación de hotel. La oscuridad y el silencio se convirtieron en sus compañeros constantes, su única compañía en un mundo de sombras. Se sumergió en la psicología criminal, estudió a fondo la novela gráfica The Killing Joke. Cada página, cada línea, era una pieza del rompecabezas que estaba armando. Su diario se convirtió en un refugio y una prisión, un espacio donde podía dar rienda suelta a los demonios del personaje, dibujos perturbadores, frases inconexas, recortes de periódicos. Era un espejo de su mente en constante agitación. Un collage caótico que reflejaba la mente fragmentada del Joker. Cada fragmento era una ventana a la locura. Ledger se obsesionó con cada detalle, la risa, la voz, los gestos. Pasaba horas perfeccionando cada aspecto, buscando la perfección en la imperfección, buscaba la esencia del caos, quería crear un Joker único, aterrador, inolvidable, un personaje que dejara una marca indeleble en la historia del cine, y lo logró. Pero su entrega tuvo un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. La línea entre la realidad y la ficción se volvió borrosa. La oscuridad del personaje comenzó a filtrarse en su propia vida, llevándolo a un abismo del que nunca pudo escapar por completo. El diario de Heath Ledger es una ventana a la mente de un artista en el abismo, un laberinto de pensamientos inconexos, dibujos perturbadores y frases escalofriantes, un testimonio crudo y sin filtros de su transformación en el Joker. Las páginas están llenas de contradicciones, de momentos de lucidez seguidos de delirios oscuros. Frases como I am not a monster se mezclan con citas de Nietzsche y referencias a Clockwork Orange. Los dibujos son aún más inquietantes. Payasos macabros, calaveras sonrientes, imágenes violentas. Un reflejo de la oscuridad que lo estaba consumiendo. El diario de Ledger es un rompecabezas complejo, un enigma que desafía la comprensión,
Un mosaico de referencias culturales, frases crípticas y dibujos perturbadores que juntos forman un cuadro inquietante. Cada elemento, una pieza clave para comprender su descenso a la locura, un viaje a través de su mente perturbada. Se pueden encontrar desde citas de Alicia en el País de las Maravillas hasta versos de Baudelaire reflejando su fascinación por lo surreal y lo oscuro. Una mezcla ecléctica que refleja la mente brillante y caótica de Ledger, un genio atrapado en su propio laberinto. Los dibujos, llenos de simbolismo, son una ventana a su subconsciente, revelando sus miedos y obsesiones más profundos. Payasos grotescos que representan la dualidad del bien y del mal, una lucha interna constante, máscaras que esconden la verdadera identidad, ocultando la verdad detrás de una fachada. El diario es un grito de auxilio ahogado en la locura, un testimonio de su lucha interna, un intento desesperado por mantener la cordura mientras se adentraba en la psique del Joker, explorando los límites de su propia mente. A medida que avanzaba el rodaje, la transformación de Ledger se hacía más evidente. Su mirada se volvió vacía, su sonrisa forzada. La energía maníaca del Joker lo consumía. Sus compañeros de reparto notaron el cambio. Un silencio sepulcral lo rodeaba. Las bromas y la camaradería desaparecieron. Ledger se había aislado en su propio mundo de oscuridad. Las noches eran una tortura. Las pastillas para dormir ya no hacían efecto. La mente de Ledger era un torbellino de pensamientos perturbadores. La línea entre la realidad y la ficción se había desvanecido. La actuación de Heath Ledger como el Joker es considerada una de las mejores de la historia del cine. Su interpretación es visceral, perturbadora, inolvidable. Pero detrás de la genialidad se escondía un alma torturada. La soledad del artista es un arma de doble filo. Por un lado, permite la introspección, la exploración de las emociones más profundas. Por otro, puede conducir al aislamiento, a la desconexión con la realidad. Ledger se entregó por completo a su arte, se aisló, se sumergió en la oscuridad del personaje y en ese proceso perdió el control. La línea entre la genialidad y la locura se volvió peligrosamente delgada. El 22 de enero de 2008, Heath Ledger fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York. Una sobredosis accidental de medicamentos recetados puso fin a su corta pero brillante carrera. La noticia conmocionó al mundo. Su muerte prematura, a la edad de 28 años, lo convirtió en un mito. La última frase de su diario, Bye Bye, adquirió un significado aún más trágico. ¿Fue la intensidad de su interpretación la causante de su muerte? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que Ledger se entregó por completo a su arte, incluso a costa de su propia salud mental. The Dark Knight se estrenó 6 meses después de la muerte de Ledger. Su interpretación del Joker fue recibida con elogios unánimes. Unánime también fue la tristeza por su partida. El Joker de Ledger es aterrador, impredecible, magnético, una fuerza del caos que desafió las convenciones del cine de superhéroes. Su actuación es un tour de force que le valió un Oscar póstumo. El legado de Ledger sigue vivo en la pantalla. Su Joker es un referente para actores y directores. Una muestra de que la genialidad puede surgir de los lugares más oscuros. La historia de Heath Ledger nos recuerda que la búsqueda de la perfección artística puede tener un alto precio. La línea entre la genialidad y la locura es a menudo tenue. ¿Hasta qué punto debemos sacrificar nuestra salud mental en nombre del arte? ¿Es necesario adentrarse en la oscuridad para crear algo verdaderamente auténtico? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Lo cierto es que la creatividad puede ser una fuerza poderosa, pero también destructiva. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la pasión y la cordura. La muerte de Heath Ledger conmocionó al mundo del cine. Su legado, sin embargo, trasciende la tragedia.
nos recuerda la importancia del equilibrio entre la pasión y la cordura. La creatividad puede ser un motor poderoso, pero también un camino peligroso. Es fundamental cuidar nuestra salud mental, establecer límites, buscar apoyo cuando sea necesario. El arte no debe ser sinónimo de sufrimiento. La genialidad no debe estar reñida con el bienestar. Recordemos a Heath Ledger como un artista brillante, pero también como una llamada de atención sobre la importancia de cuidar nuestra mente y nuestro espíritu.